Mis más cordiales saludos, estimados estudiantes. Les habla su profesor de informática Armando Perdomo. Vamos a estudiar el tema de la tecnología eléctrica, electrónica y digital. ¿Cuál es la relación que hay entre ellas y cuál es su diferencia? Primero hagamos un repaso de lo que es generar la electricidad. Como ya vimos en el video anterior, Faraday descubrió que al pasar un imán alrededor de una bobina o un alambrado de cobre se podía generar electricidad. También podemos encontrar en la actualidad ya aparatos mecánicos o eléctricos que realizan esta actividad pues ya de una manera pues más avanzada, por lo que genera electricidad de una mayor cantidad. Y también se estudió que no solamente girando un imán a través de un alambrado, un embobinado de cobre se generaba electricidad, sino que también podíamos hacer girar el embobinado de cobre a través de un imán eléctrico o alrededor de un imán y también se producía el mismo efecto. Vimos un aparatico llamado el dinamo o dínamo, se puede pronunciar de las dos maneras, en donde se aprovechaba la energía de giro de un caucho o de un ring de bicicleta. Este aparatico tenía una ruedita aquí arriba que hacía girar un imán. Ese imán giraba alrededor de una bobina de alambre de cobre y por supuesto se producía el efecto de creación de electricidad. Se movían electrones y esos electrones o esa electricidad producía luz en nuestra bicicleta. Bien, vimos también cómo se genera la electricidad en una planta hidroeléctrica. En el caso de Venezuela, que es el que más se usa, un embalse, mediante una represa se tiene ese embalse de agua. La represa tiene un conducto internamente que choca con una turbina, hace girar la turbina. Esta turbina al girar hace girar un gran imán electromagnético que tiene esta planta. Ese imán gira alrededor de un gran embobinado de alambre de cobre y eso hace que se muevan los electrones y se produzca electricidad. También se puede hacer de la manera contraria. En vez de hacer girar un imán, se hace girar un embobinado de cobre alrededor de un gran imán magnético. Bien, veamos una simulación aquí. Vemos entonces aquí el agua baja a gran velocidad por el conducto. Al chocar con la turbina pues la hace girar. Esta turbina al girar comienza a hacer girar el gran imán alrededor de la bobina de cobre y esto produce la electricidad. La electricidad se toma de los bordes de esa gran bobina de cobre y se comienzan a desplazar los electrones hacia un transformador. Estos electrones o esta cantidad de electricidad se va acumulando hasta transformarla en 2000 voltios, una cantidad bastante alta para que pueda viajar a través del tendido eléctrico hacia otra planta en donde se reducen esos 2000 voltios a 110 voltios para enviarlo a nuestros hogares. Bien, ese sería entonces, digamos, el resumen de cómo se genera la electricidad que vimos en la videoclase anterior. Veamos ahora a qué se refiere eso de electrón, que es el componente principal de la electricidad. Supongamos aquí un metal. Tenemos un metal, en este caso puede ser de aluminio, como el tendido eléctrico de los cables donde pasa la electricidad. Si nosotros tuviéramos un microscopio de alta potencia y nos acercáramos más a estudiar cómo está constituido este metal, pudiéramos o podríamos observar que está constituido por pequeños componentes que tienen una manera un poco circular que se llaman átomos. Los átomos son la menor cantidad de materia que puede tener un material o cualquier material que esté aquí en nuestro planeta, aquí en la naturaleza. Incluso nuestro cuerpo está constituido por átomos. Bien, si nosotros separáramos un átomo, un solo átomo,
de esta pieza de metal y lo estudiamos, podríamos ver que internamente todos los átomos de la naturaleza que conforman los materiales o los seres vivientes, las plantas, los seres vivos, los animales, todos los átomos poseen en el centro algo que se llama núcleo y tiene unas pequeñas partículas que están en movimiento. ¿Okay? En este caso tenemos 4 partículas de movimiento. No todos son iguales, por eso es que se diferencia un material de otro. Bien, estas partículas que están en el centro se llaman protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Los neutrones, como lo indica su nombre, tienen una carga eléctrica neutra, es decir, no es ni negativa ni positiva. Y los electrones, que son los que vemos girando aquí, tienen una carga eléctrica negativa. Y como su nombre lo indica, electrones, de ellos está conformado la electricidad. ¿Okay? Ellos son los que se pueden mover, los que transmiten esa energía. Y el flujo de electricidad está constituido por millones de electrones. Bien, si nosotros estudiamos el alambre o el cable que se utiliza en el tendido eléctrico para transportar la electricidad, podríamos ver que a través de ella pasan millones y millones de electrones, y eso es lo que se conoce como flujo eléctrico o corriente eléctrica. ¿Okay? Millones de electrones pasando a través del cable. Nosotros no lo podemos ver, pero es lo que sucede internamente, ¿sí? Tanto así que se ve, pasan en una cantidad tan grande que lo que se pudiera ver es algo así, una luminosidad. ¿Okay? Pero aunque ni siquiera eso vemos, aquí lo hacemos solamente para poderlo identificar de alguna manera. ¿Okay? Realmente nosotros en la calle lo que vemos es el alambre, más no vemos toda esa cantidad de electrones que le está pasando internamente. Bien, toda esa energía que son los electrones, millones de electrones, es la que a través del enchufe de nuestro hogar, esa energía llega a nuestro enchufe, por supuesto ya no en 2000 voltios como se manda desde la planta eléctrica, sino en 110 voltios, lo bajan para que podamos utilizarlo en nuestros equipos. Cuando nosotros enchufamos nuestros aparatos, nos vamos a dar cuenta de que existen diferentes tipos de aparatos. A pesar de que todos funcionan con electricidad, tienen una gran diferencia. Primero tenemos los eléctricos. Son aquellos que utilizan la electricidad para realizar trabajos que son generalmente calentar, enfriar, picar, mover algún motor eléctrico, o para realizar algún trabajo. Es decir, aquellos aparatos que utilizan la electricidad, la energía eléctrica, para transformarla en energía calórica, como en el caso de la cafetera o el caso de la cocina también, cocina eléctrica, o utilizan la energía eléctrica para transformarla en energía mecánica, energía de movimiento, como el caso de la lavadora o el caso de la licuadora, que mueven un motor con la energía eléctrica y realizan un trabajo. Estamos hablando de aparatos eléctricos, es decir, solamente utilizan la energía directamente de 110 y realizan algún trabajo, como el caso de la nevera, que es para enfriar. Es decir, su función principal es, en el caso de la nevera, es enfriar, energía eléctrica y enfría. La cafetera, energía eléctrica, calienta. La lavadora, energía eléctrica, mueve motor. La licuadora, igualmente. Un horno eléctrico toma la energía eléctrica y produce calor. ¿Okay? Ahí estamos hablando de aparatos eléctricos. ¿Cómo le diferenciamos de los aparatos electrónicos? Bueno, los aparatos electrónicos no realizan o no transforman la energía eléctrica en otro tipo, sino que la utilizan para enviar señales eléctricas, y estas señales se transforman en información. Es decir, en la electrónica se utiliza la energía eléctrica para transmitir información. Y debemos diferenciar entonces en la electrónica que existen dos tipos de señales, ¿no? Las señales analógicas representan datos mediante una onda electromagnética que varía continuamente. Entonces tenemos
que en la electrónica se utilizan datos analógicos y datos digitales. En la actualidad estamos en la era digital. Veamos un poco de qué trata eso. En los aparatos electrónicos analógicos, por ejemplo, el sonido se manda completo, todo el sonido completo. En el caso de los teléfonos antiguos, cuando hablabas por teléfono, si tú decías O, se mandaba todo ese sonido. Todo esto puede representar una sola letra, O, ¿ok? Toda la onda que representa esa letra. En las digitales se toman solo pedacitos, los más importantes de esa onda, para poder enviar esa señal. Es decir, se mandan pulsos de tensión binarios, es decir, no se manda toda la onda completa, sino las más importantes, arriba, abajo, las más importantes, para enviar la información. Y por eso es que se conoce entonces como señales digitales. Se trabaja con ceros y unos, es decir, unos, 0, 1, 0. Se toman los picos más importantes para que la señal, para poder automatizar esa señal, para el computador la pueda entender y la pueda manipular. El computador no puede manipular toda esta señal completa eléctrica, sino cuando se transforma en pequeños puntos. Aquí se mandan hasta los decimales. Si esto fuera de 1 a 2 voltios, por ejemplo, de electricidad, se le mandaría 1,1, 1,001, 1,1111, es decir, todos los decimales que conforman esta onda se envían o se enviaban en los aparatos analógicos. Los digitales toman las más importantes y envían la señal. Por supuesto, al transformarlo en digital nos permite a nosotros poder manipular esa onda de sonido en una computadora. Así no se puede manipular, pero también pues se pierde cierta cantidad de nitidez en lo que es el audio, ¿sí? Pero bueno, básicamente esta es la diferencia, ¿ok?, entre algo analógico y algo digital. En la analógica se manda la onda de la manera más real, más adaptada a la realidad, y aquí en la digital se toman pequeñas partes para que la computadora la pueda entender, la pueda enviar, ¿ok? Bien, continuamos entonces. La electricidad llega a nuestro enchufe, nosotros conectamos y ahora vamos a ver la diferencia entre un aparato electrónico con un aparato eléctrico. Tenemos aparatos electrónicos analógicos. Son aquellos que utilizan la electricidad para transmitir información mediante señales eléctricas continuas de bajo voltaje. La electrónica, a diferencia, o los aparatos electrónicos, a diferencia de los aparatos eléctricos, ya no funcionan directamente con 110 voltios, sino generalmente con 12, 9, 5 voltios, 3 voltios en el caso de la información. Y son todos aquellos aparatos que generalmente no poseen un software. Es decir, por ejemplo, los televisores analógicos de antes solamente tenían botones, lo prendía, lo apagaba, subía volumen, bajaba volumen y lo cambiaba, no hacía más nada. El radio transmisor analógico solamente tenía un botón en el que podías hablar y escuchabas el mensaje. Los radios analógicos, que eran con agujas, tenían una agujita que tú la graduabas y podías enfocar la emisora que deseaba, ¿ok?, mediante el movimiento de algún componente que hacía girar o que hacía desplazar esa aguja. Las plantas de sonido, fíjense que todos estos ejemplos que tenemos aquí, ninguno poseen una pequeña pantallita que nos muestre algún tipo de programa, ¿ok? Entonces estamos hablando de electrónica analógica, aparatos electrónicos analógicos. En los aparatos electrónicos digitales funcionan con electricidad, esa sería la relación entre todos ellos. Los aparatos electrónicos digitales son aquellos que utilizan la electricidad para transmitir información mediante señales eléctricas discretas. ¿Qué es eso discreta? Bueno, de que lo que les expliqué anteriormente, solamente se trabaja con ceros y unos. No toman toda la onda completa, sino las partes más importantes de ella,
para mandar la información. Por eso muchas veces en los aparatos digitales no se escuchan muchas veces las canciones con la nitidez que se escucha en un aparato analógico de antes, ¿ok? Se escucha a veces como entrecortado, como que fuera un robot, no se escucha totalmente real. Una cosa es escuchar a una persona a través de un celular y otra cosa es escucharlo en la vida real, ¿ok? Hay una gran diferencia en cuanto al sonido. Bien, de estos aparatos entonces tenemos, cada vez que veamos un aparato que tenga una pequeña pantallita, en este caso, podemos decir que es un aparato electrónico digital. Como ustedes saben, hay neveras, por ejemplo. Las neveras son eléctricas, pero también tienen algunas pantallitas. No significa entonces que la nevera es electrónica. La nevera sigue siendo eléctrica, pero posee algunos componentes electrónicos digitales, ¿ok? Pero su función principal, ¿cuál es? Un trabajo eléctrico, es decir, transformar la electricidad para enfriar, ¿ok? A pesar de que tenga algún componente de este tipo, no significa que todo sea electrónico, ¿no? Se están mezclando. Realmente todos los aparatos ahorita, sobre todo en la actualidad, ya vienen mezclados: electrónica digital, electrónica analógica y electricidad. No vienen ya puros, un aparato eléctrico puro que no posea ningún componente electrónico. Pero su función principal, de acuerdo a su función principal, podemos identificar si es eléctrico, electrónico o digital. Bien, otro ejemplo, como ya todos conocemos, el celular, las laptops, los televisores. Hay televisores que ya se conectan a internet. Sin ser una computadora, se conectan a internet, ¿ok? Tenemos aquí entonces el clásico reloj digital, ¿ok? Solo toma valores discretos, es decir, no toma, por ejemplo, la aguja, el reloj de aguja. Tú podías ir viendo cada microsegundo que él se va desplazando. Aquí no, aquí solamente la hora, minuto y cada segundo. Los microsegundos no se ven. Bien, y la tablet. Entonces, aquí trabajan con señales discretas, es decir, no se toma toda la onda para enviar la información. Bien, algo muy importante que debemos estudiar: las equivalencias, las unidades de medida de información y su equivalencia. Empezamos con el bit. Un bit es simplemente lo que nosotros conocemos como 0 o 1, es decir, apagado o encendido. Un byte, fíjense que ya el byte se diferencia del bit porque comienza con una comienza en mayúscula. Cuando ustedes la vean en minúscula es bit, cuando vean mayúscula es byte. Un byte representa un carácter, una letra, por ejemplo la letra A. Y un byte está constituido por 8 bits, es decir, 8 ceros y unos identifican una letra. Es decir, para yo poder identificar una letra en la computadora o en el celular, se necesitan 8 bits, ¿ok? Es decir, una combinación entre ceros y unos. Un kilobyte representa 1024 bytes, es decir, 1024 letras. Y aquí podemos ir imaginándonos lo que es la capacidad de almacenamiento. Un megabyte, que hemos visto, que vemos mucho en los celulares, realmente kilobyte no se ve como almacenamiento ya casi, sino más que todo el mega, giga, tera, peta, que ya es, por ejemplo, ya las grandes empresas como Facebook, sus almacenamientos están en petabyte. Creo que tienen 300 petabytes de información, si mal no recuerdo. Bien, entonces un megabyte son 1024 kilobytes. Es decir, aquí, a medida que se va aumentando el símbolo, este mega, giga, nos va indicando pues la cantidad de información. Para nosotros saber qué cantidad de información, pues debemos imaginarnos la cantidad de caracteres que se están almacenando aquí. En este caso, 1024 bytes. Pero aquí ahora son 1024 kilobytes, ¿ok? Es decir, está multiplicando la cantidad de información.
Para poderlo imaginar, por ejemplo, una película, generalmente una película de 1 hora y media tiene alrededor de 200 o 300 megas. Un giga, un giga, con un giga se pueden almacenar alrededor de 3 películas. ¿Ok? En un terabyte son 1024 bytes, es decir, se multiplica por 1000 la cantidad de almacenamiento. ¿Ok? Y bueno, estas son básicamente, digamos, las que más utilizamos. Actualmente utilizamos lo que más conocemos hasta el terabyte, ¿ok? Que son 1000 a la 24 gigas, una gran cantidad de información. Si con 1 giga se almacenan 3 películas, imagínense ustedes con 1000 gigas cuántas películas se pueden almacenar. Multiplicaríamos 3 por 1000, 3000 películas de 300 megas cada una. Bien, esto es lo que estudiarlo y que practicarlo, pero es importante que conozcan básicamente que, bueno, un bit es un 0 y un 1, un byte son 8 bits, un kilobyte 1024 bits. Y aquí viene algo bastante importante que deben aprender, que es la velocidad de transmisión en esta era de transmisión de información. En el caso de definir las velocidades de transmisión se suele usar como base el bit. Y aquí ya ustedes saben lo que es el bit. Lo acabamos de ver. Es un 0 o un 1. Bien. Y más concretamente el bit por segundo. Se identifica BPS. Los múltiplos de estos se utilizan en el Sistema Internacional de Medidas. Los más utilizados son el kilobit, megabit, gigabit. Ya esto es más que todo para a nivel, digamos, de países, ¿no? Empresarial. Nosotros generalmente utilizamos kilobit y en casos muy contados el megabit. Siempre expresado en el término PS, que significa por segundo. Las abreviaturas se diferencian en los términos de almacenamiento que se expresan con B minúscula. Estas abreviaturas son kilobit, megabit por segundo y gigabit por segundo. Esta es la velocidad de transmisión. Cuando nosotros veamos en nuestro celular o en nuestro computador que hay una velocidad de transmisión y aparece kbps, está hablando kilobit, me está indicando que está transmitiendo 1000 bits por segundo. ¿Sí? Cuando veamos MB con B pequeña, megabit por segundo, si aparece una B mayúscula ya no es megabit, ya está hablando de megabyte. ¿Okay? Hasta los momentos pues no se ha llegado a esa velocidad. Siempre se expresa es en bit, es decir, en ceros y unos. ¿Okay? Porque realmente así es que se transmite, se manda la información. Bien, hasta aquí un pequeño resumen de lo que hemos visto, un poquito cómo estudiamos, un poquito de qué trata la tecnología que estamos usando actualmente, y esto lo vamos a ver en más profundidad. ¿Okay? Saludos, nos vemos en la próxima.